Mucho se ha dicho sobre uno, si no el mayor criminal de los Países Bajos. Durante años ha estado en los titulares, pero realmente nunca escuchamos su versión de la historia. Lo que estás a punto de ver incluye cada detalle de su historia, desde los crímenes violentos de los que se le acusa, hasta su organización de tráfico de drogas y sus asociados más importantes, incluido su hijo. Y no olvides sus planes para escapar de la prisión más estricta y segura de los Países Bajos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de quien los medios han apodado como el criminal más despiadado de los Países Bajos? Bueno, podrías estar a punto de sorprenderte con lo que tiene que decir sobre todas estas acusaciones en su contra. Esta es la impresionante historia de Ridwan Taghi. Ridwan Taghi nació en Marruecos el 20 de diciembre de 1977 y cuando tenía 3 años, en 1980, su familia y él se mudaron a Vianen, un pueblo de los Países Bajos. Su entrada en la vida criminal no tardó en llegar. A los 14 años se unió a una pandilla callejera llamada los Bad Boys, que principalmente se dedicaba a delitos menores. A pesar de ser un buen estudiante, abandonó la escuela a los 17 años para enfocarse en el contrabando de hachís. Luego, se le permitió operar una parte de las rutas de hachís desde Marruecos hacia España, que había establecido su abuelo, y posteriormente las expandió. Tiempo después, en lugar de usar esas rutas para traficar hachís, Ridwan comenzó a usarlas para contrabandear cocaína, que era mucho más lucrativa. A un ritmo acelerado logró ascender y se volvió tan rico que se convirtió en uno de los nuevos líderes del inframundo holandés. Durante mucho tiempo, Ridwan fue relativamente desconocido para la policía neerlandesa. Hay varias explicaciones para esto, pero la más importante es que él mismo se dio de baja del Registro Municipal de Población en 2009, una táctica que los criminales solían utilizar para permanecer fuera del radar. Si la policía hubiera arrestado a Ridwan un día antes del 27 de junio de 2015, no habrían tenido idea de con quién estaban tratando. En sus sistemas habrían encontrado solo 2 multas de tráfico, una por exceso de velocidad en 2010 y otra por hablar por teléfono al volante en 2012. Una revisión más profunda en su historial habría revelado algunas condenas antiguas por robo y tenencia de armas de su época juvenil con los Bad Boys, pero eso sería todo. No fue hasta exactamente el 27 de junio de 2015 que el nombre de Ridwan apareció en un expediente policial. Un hombre llamado Ebrahim Bushu comenzó a hablar con la policía y quiso presentar una denuncia contra este hombre llamado Ridwan Taghi. Ebrahim era un criminal que afirmó que Ridwan lo tenía en la mira y quería eliminarlo. Continuó diciendo que Ridwan vendía más de 1000 kilos de cocaína al mes y mandaba a eliminar a quien quisiera. Incluso afirmó que Ridwan era una especie de maníaco bajo los efectos de las drogas. Recuerda este detalle. La policía tuvo dificultades para entender lo que decía, ya que en ese momento no tenían absolutamente ni idea de quién era Ridwan. Incluso escribieron mal su nombre, escribiendo Redwan con una E en lugar de una I. Luego, apenas un mes después, el nombre de Ridwan Taghi apareció en una investigación relacionada con un importante hallazgo de armas en Nieuwegein. Esto llevó a varias detenciones, entre ellas algunos hombres que habían sido parte de los Bad Boys en su juventud. Pero aún así, el nombre no generó una alarma inmediata. Lo que no sabían era que ese hombre se convertiría en el criminal más buscado del país y que pondría a toda la nación patas arriba con su violencia. A lo largo de los años, Ridwan entraría en conflicto constante con rivales, a los que luego mandaba a eliminar o intentaba hacerlo. Sin embargo, esta brutalidad no se dirigía solo a sus enemigos. También ordenaba la eliminación de personas por cosas tan mínimas como hablar mal de él. Criminales, soplones, abogados, periodistas e incluso personas inocentes fueron víctimas de su violencia. Nadie estaba a salvo. Por ejemplo, gracias a testigos que salieron más adelante, se dio a conocer que Taghi había ordenado multitud de asesinatos.
Voy a contarte algunos de ellos, pero no son los únicos que supuestamente se le atribuyen. El 20 de enero de 2014, Taghi ordenó eliminar a un criminal conocido como Samir Habli. Aún así, el ataque falló, ya que los asesinos a sueldo se equivocaron de objetivo y asesinaron a un estudiante de 22 años, completamente ajeno a este mundo criminal. Finalmente, en diciembre, se ejecutó la orden de asesinato que había sobre Habli. Incluso si trabajabas para él, debías andarte con cuidado. El 9 de mayo de 2016, Abderrahim B. fue eliminado por haber robado 2 bloques de cocaína. En este mismo año 2016, Ridwan puso en su mira al exdelincuente y bloguero Martin Kok, después de publicar información sobre Taghi, Rico el chileno y Nauf al-Fasih. El primer intento de eliminarlo fue en julio de 2016, pero falló ya que Kok encontró la bomba que le habían puesto bajo el coche antes de que detonara. El segundo intento se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2016. Sorprendentemente, también fracasó al fallar la pistola del sicario. Estos hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad. Kok ni siquiera se dio cuenta que su vida había estado a punto de terminar. Finalmente, esa misma noche, Kok fue ejecutado al salir de un local nocturno para caballeros. El 12 de enero de 2017, un asesinato ordenado por Ridwan fracasó estrepitosamente, ya que mataron al hombre equivocado. En retrospectiva, podemos decir que este incidente marcó el principio del fin para él. Después de este error, un miembro de su organización, Nabil B., quien había coordinado varios asesinatos para Taghi y tenía lazos con la familia de la víctima, decidió entregarse y hablar con la policía. De esta forma, Nabil se convirtió en el testigo clave contra Taghi y su red criminal. Esto no significó que los asesinatos se detuvieran. En marzo de 2018, el hermano de Nabil B. fue asesinado, presuntamente por órdenes de Ridwan, como venganza por haberse convertido en colaborador de la justicia y delatado a Taghi. Como si eso no fuera suficiente, en septiembre de 2019, el abogado de Nabil B., Derk Wiersum, también fue asesinado por hacer su trabajo. Cualquiera que se opusiera a Ridwan era eliminado. Aparte, también hay otros casos que se vinculan con Taghi y sus socios en los cuales, seguramente, Taghi también tuvo un papel importante en la toma de decisiones. Por ejemplo, con el asesinato de Samir Bouyakrichan, conocido como Scarface, quien era el rival más importante y el mayor líder de la Mocro Mafia. A partir de la muerte de Samir, los restos de su organización iniciaron una guerra contra el clan de Taghi. El clan Bouyakrichan pasó a estar liderado por el hermano mayor de Samir, Karim Bouyakrichan, y su mano derecha, Mustafa El Fechtali. Contra Mustafa se realizó un ataque supuestamente ordenado por Ridwan que fracasó al ejecutar por error al hijo de una figura importante de Marruecos en un café de Marrakech. Aunque las pruebas contra él se acumulaban, las fuerzas del orden neerlandesas aún no lograban arrestarlo. Se inició una cacería para capturar al hombre que había permanecido bajo el radar durante mucho tiempo, pero que ahora se había convertido en el criminal más buscado de los Países Bajos. Se especulaba que podría estar en Surinam, protegido en Irak, Costa Rica, Colombia o Dubái. Nadie lo sabía con certeza. En un intento por aumentar la presión sobre Taghi, la policía neerlandesa decidió compartir una foto suya con el público. Hoy en día es una de las imágenes más conocidas de él, la imagen en la que lanza un beso. No es precisamente la imagen típica que uno tendría de un criminal despiadado, ¿verdad? Sin embargo, la historia detrás de esta imagen es bastante reveladora y muestra otro lado de este notorio criminal. La imagen fue obtenida de mensajes PGP interceptados en abril de 2016. Según las autoridades, Ridwan estaba conversando con su hijo mayor, Faisal, que en ese momento tenía 15 años. Faisal le dice: «Esta tarde voy a hacer karting, papá». «Disfruta», responde su padre. «Gracias, mándame un selfie, papi, jaja», le escribe el hijo como respuesta. Ridwan le envía entonces la ya icónica foto.
Es una conversación que podría ser de cualquier padre e hijo que se aman. Sin embargo, en este caso, el padre era el hombre más buscado del país, y el hijo de 15 años no tenía ni idea de cómo la vida que su padre había elegido afectaría la suya. En ese momento, Ridwan ya llevaba tiempo prófugo. No había pasado tiempo con su familia durante mucho tiempo, lo que llevó a su esposa y madre de sus hijos a estar profundamente molesta. «Necesitas a tus hijos a tu lado, así como nosotros te necesitamos», le escribió por su teléfono PGP. «Llevas mucho tiempo lejos de tu familia y te estás deshaciendo de cualquiera que se cruce en tu camino. ¿Sabes que incluso Faisal está muy afectado por eso? Hace un tiempo dijo que cuando sea mayor se vengará de todos los que causaron que no pudiéramos estar con nuestro padre. ¿No ves que tus hijos están llenos de rabia y que eso nunca acabará? Cuando crezcan seguirán llenos de ira, buscando venganza, y todo se repetirá». Finalmente, el 16 de diciembre de 2019, Ridwan Taghi fue arrestado en Dubái, en su lujosa villa en la exclusiva zona de The Palm. Tras una larga cacería humana, la policía de Dubái siguió a más de 10 personas que supuestamente estaban en contacto con Ridwan. Esto los condujo hasta la villa en Palm Jumeirah. Sin embargo, la casa parecía completamente abandonada. Todas las persianas estaban cerradas, no había coches ni movimiento durante el día. Pero por la noche, un hombre salía a tirar la basura justo antes de que pasara el camión recolector. También dejaba medicamentos y comida. Esta fue la señal que necesitaba la policía. Sí había gente dentro de la casa. La policía aún no sabía qué esperar. Circulaban rumores en los Países Bajos de que Ridwan podría haberse sometido a una cirugía plástica para cambiar sus rasgos faciales. ¿Serían siquiera capaces de reconocerlo? Aún así, decidieron seguir adelante con su misión y entraron en la casa aquel 16 de diciembre. A pesar de la información limitada, acertaron. Encontraron a Ridwan dentro de la villa. En la casa, la policía encontró grandes sumas de dinero, revistas neerlandesas que informaban sobre sus crímenes, ordenadores portátiles y teléfonos. Según los agentes que asaltaron la casa, Ridwan quedó en estado de shock cuando irrumpieron. Durante su arresto, Taghi afirmó que era su propio prisionero, paranoico y sin libertad. Se entregó sin oponer resistencia. Y ahí es donde, según él, comenzaron 72 horas de puro sufrimiento. Según una declaración que Taghi difundió después de su arresto, fue retenido en una habitación helada, donde fue electrocutado con un taser, golpeado, alimentado con químicos desconocidos y mucho más. También afirmó que la foto que se difundió de él tras su detención fue editada. Digo esto porque es una foto falsa. Todas las heridas en mi rostro, como mi nariz rota, han sido borradas con Photoshop, dijo. A través de su abogada, Inez Wesky, Taghi difundió las fotos reales, en las que se le ve visiblemente golpeado. En esas imágenes se puede ver la huella de una bota en su frente, un tobillo hinchado debido a las bridas que estaban demasiado apretadas y marcas de taser en el hombro. Estaba claramente magullado. Tras este duro interrogatorio, fue extraditado a los Países Bajos y encarcelado en la prisión de máxima seguridad neerlandesa Nieuw-Vossenveld, también llamada EBI por las siglas en neerlandés de Institución de Extra Seguridad. Aunque el atentado fallido de 2017 y la conversión de Nabil B en testigo protegido ya marcaba el inicio de su caída, la detención de Taghi marcó un punto de no retorno. Lo que siguió fue un juicio que se prolongaría durante años y que no solo lo afectaría a él y a su familia, sino a todo el país. El juicio recibió el nombre de Juicio Marengo y se convirtió en un espectáculo mediático, ya que fue el mayor juicio jamás hecho en los Países Bajos contra el crimen organizado. El juicio también afectó al resto de su organización y sus socios comerciales, por supuesto. La policía neerlandesa estaba decidida a destruir toda la estructura de poder criminal en torno a Ridwan Taghi y no descansaría hasta lograrlo. Pero nadie esperaba quiénes formaban parte de su red. Un mes después de su arresto, Taghi fue citado para su primer interrogatorio en la EBI. La transcripción de ese interrogatorio ha sido parcialmente publicada.
Además de los mensajes PGP atribuidos a él, este fue uno de los primeros acercamientos a la mente de Ridwan, donde pudimos, en cierto sentido, oírlo hablar y entender cómo veía las cosas. Era enero de 2020 cuando Ridwan fue llevado a la sala de interrogatorios, construida especialmente para él dentro del complejo penitenciario. La sala estaba equipada con cámaras y micrófonos de última generación. Una vez dentro, la única persona que reconoció fue su abogada, Inez Wesky. Uno de los interrogadores se presentó como Ron y el otro como Ronald. 5 de sus colegas observaban desde la sala de grabación. Como los interrogatorios tienden a fluir mejor cuando el entrevistado se siente en confianza, los agentes intentaron normalizar la situación. Las estrictas normas de la EBI se suavizaron ligeramente para esta ocasión. Ridwan no fue interrogado tras un vidrio de seguridad y su abogada pudo estar presente en la misma sala. Además, lo llevaron al estudio sin esposas ni otras medidas de seguridad habituales. Este primer interrogatorio fue lo que los investigadores llaman un interrogatorio social, diseñado para conocer mejor al sospechoso y hacerlo sentir más cómodo. Al llegar, los detectives le ofrecieron una bebida, pero Taghi la rechazó. Y así comenzó el interrogatorio. ¿Cómo prefieres que te llamemos?, le preguntó uno de los interrogadores. Pueden llamarme como quieran, respondió Ridwan. Pero, ¿qué necesidad tienen? Yo no tengo necesidad de nada. Somos lo más transparentes posible contigo, dijo uno de los interrogadores. A lo que Ridwan respondió con enfado. ¿Transparentes? La fiscalía no es tan transparente en estos días. Todo se barre debajo de la alfombra, ¿no? El tono quedó establecido. Sobre los crímenes que presuntamente había cometido, Taghi solo expresó su molestia. Mira, seamos claros. No existe tal cosa como la verdad en mi caso. Todo se basa en mentiras y rumores. Todo lo que pasa en los Países Bajos probablemente lo hice yo. Así que ahora que estoy en la cárcel, todo el crimen está resuelto, ¿verdad? Ya no pasa nada afuera. También mostró su indignación con los medios de comunicación. Existe el juicio mediático y, en mi caso, el veredicto de los medios. Hablan mal de mí todos los días en cada periódico, en cada programa de televisión, etc. Tras varias horas desahogándose sobre su arresto y el trato recibido, Ridwan mostró un lado más humano. He empezado a fumar menos. No me gusta mucho el arroz. Las comidas aquí son terribles. Incluso mis gatos comen mejor. Solo me gusta el pan con queso, salami halal o pollo. Explicó que cuando saluda a alguien se lleva la mano al corazón como signo de respeto. La humanidad es en esencia buena, aunque cómo se desarrolla una persona es cosa suya. Admitió que no reza. Quizás, en el futuro, me convierta en un buen musulmán y rece 5 veces al día. ¿Quién sabe? También negó los rumores sobre su supuesto consumo de drogas duras. Siempre he evitado las drogas fuertes. Lo único que he consumido ha sido algún porro y en ocasiones vino blanco o tinto. No soy un buen musulmán en lo que respecta a beber. Cuando salíamos de fiesta, a veces bebía, pero aparte de eso, no tengo ninguna adicción. A veces bebo una noche y luego paso 6 meses sin beber. Así que si dicen que soy un maniático colocado, lo siento, tengo que decepcionarlos. Nunca he consumido drogas en mi vida. Esto, evidentemente, hacía referencia directa al rumor difundido por Ebrahim Bushu en 2015. Mientras avanzaba la conversación, comentó: los asuntos familiares son privados. Me mudé con mi familia a los Países Bajos en mi segundo cumpleaños. Solo había 5 familias marroquíes más. Me crié principalmente entre neerlandeses, así que hablo holandés muy bien. También hablaron sobre deportes. Solo veo los resúmenes. No voy a ver 90 minutos cómo va el balón de un lado a otro. ¿Y a quién animarías si los Países Bajos juegan contra Marruecos en un mundial?, preguntó el interrogador. A los dos, respondió Ridwan. Si gana Países Bajos, bien. Si gana Marruecos, también. Si Países Bajos juega solo, entonces voy con ellos. Pero Marruecos es un equipo malo, ¿verdad?
Entonces los interrogadores decidieron dejar el charlataneo y pasar a lo importante. Ahí, la conversación se volvió más tensa e incómoda, especialmente al repasar sus datos personales. Uno de los interrogadores comentó que todo el mundo ya conocía su apellido y Ridwan respondió: «No dije por desgracia». «¿Me escuchaste decir por desgracia?». El otro interrogador insistió: «Mi colega dijo que tu nombre ya era conocido y tú dijiste por desgracia sí». «Yo no dije eso, tú lo dijiste», replicó Ridwan molesto. «¿Puedes rebobinar la cinta?». El detective se rió y dijo que lo harían. «Rebobina», insistió Taghi. «No dije por desgracia, así que no pongas palabras en mi boca». Poco después, se molestó al preguntarle por su nombre. «Mi nombre está en todos los periódicos todos los días, en todos los medios, en todos los programas de televisión. ¿Y tú me preguntas mi nombre?». Los detectives se mostraron sorprendidos de que Ridwan lograra evitar a las autoridades durante tanto tiempo. «Nunca me escondí», dijo él. «Solo estuve sentado tranquilamente esperando a que me encontraran». Tardaron un poco. Sobre su arresto declaró: «Uno de los oficiales me apuntó con un arma a la cabeza. Mira, lo van a negar, pero yo sé lo que pasó allí. Sé cómo fue. Tuve que sentarme en un congelador con temperatura bajo cero para ser interrogado sin dormir. Me pusieron pastillas en la bebida. Se me cerró la nariz. Las cosas más locas. Estuve 3 días enteros sin dormir. Me golpearon severamente. Estaba tan magullado que no podía abrir los ojos. Estaba demasiado hinchado. Luego me tomaron una foto tipo pasaporte, que es la misma que también se difundió en los medios», dijo Ridwan mientras avanzaba el interrogatorio. A medida que hablaba, Ridwan comenzó a moverse de un lado a otro en su silla. «¿Tiene alguna molestia física?», le preguntaron. «Mi coxis está bastante dañado, sí», respondió. «No puedo estar sentado mucho tiempo». «¿Qué pasó?». «Si te acuestas, te puedo mostrar lo que me hicieron allá en Dubái». «¿Qué puedo decir al respecto?». «Lo que me hicieron allá no fue agradable. Dejémoslo ahí. Si no, todavía sería capaz de caminar recto». Hacia el final del interrogatorio, uno de los agentes le preguntó: «¿Qué opinas del hecho de que ya se ha dicho que si se comprueba, te daremos cadena perpetua?». Ridwan respondió con frialdad: «Mejor gasten el dinero de este juicio falso en la escasez de maestros, en la sanidad o en la falta de personal policial, en lugar de en mí. Si el juez me da cadena perpetua mañana, está bien. Caso cerrado». ¿Realmente se lo tomaba tan a la ligera o simplemente estaba fanfarroneando? Al terminar el interrogatorio, Ridwan dijo: «Si quieren hablar de religión, de historia o de Camp Bucht, adelante. Pero aparte de eso, no tengo nada más que decir. Idealmente, tendría una cinta donde pudiera grabar la frase «derecho a permanecer en silencio» y la pondría en bucle todo el tiempo». En los siguientes interrogatorios, efectivamente Ridwan no dijo ni una sola palabra más. Solo podemos imaginar lo que pensaba sobre lo que le esperaba a toda su organización. Al mes siguiente, el 7 de febrero de 2020, llegó otra mala noticia para Taghi. Su mano derecha, Said Rasuki, fue arrestado. Junto a Taghi, Said había ascendido por la escalera criminal desde delitos menores y venta de hachís hasta el contrabando de cocaína a gran escala. Dentro de la organización, Ridwan era quien daba las órdenes y Said, su hombre de confianza, quien las ejecutaba. También hacía de intermediario en la asignación de trabajos y en la transmisión de mensajes. Said era una figura algo más reflexiva. Mientras Ridwan actuaba impulsivamente, él se tomaba tiempo para analizar la situación. Además, Said también se encargaba de organizar los asesinatos que ordenaba Taghi y de la gestión del producto. Si llegaba un cargamento, él se encargaba de distribuirlo. Con ambos cada vez más buscados por las autoridades internacionales, Said
huyó a Colombia. En Colombia tenía la protección de los socios del Clan del Golfo, el principal proveedor de Tagui y sus socios, que le ayudaron a esconderse en el país. Capturarlo no fue fácil. Se necesitaron meses de investigación, con agentes encubiertos desplegados en una operación minuciosa basada en una pista vaga que sugería que Said estaba en Colombia. Como primer plan, las autoridades utilizaron dispositivos de escucha avanzados montados en un avión que sobrevoló los barrios de lujo de Medellín para buscar pistas. Pero Said era escurridizo. Usaba un teléfono viejo, imposible de rastrear. En el segundo plan, cambiaron el enfoque hacia sus actividades religiosas, vigilando las 3 mezquitas de la ciudad. Después de semanas de vigilancia, notaron a un hombre mayor cerca de una mezquita que parecía ser Said. Los agentes lo siguieron hasta un edificio de apartamentos en Sabaneta y alquilaron apartamentos en el mismo edificio para observarlo mejor. Said salía poco, solo para ir a la mezquita, y pedía comida halal para no tener que salir. Paradójicamente, esto fue lo que lo delató. Durante 11 meses recopilaron más información sobre él y finalmente lograron obtener una foto de alta calidad que confirmó su identidad. Poco después, lo escucharon discutir sus planes para abandonar el país, lo que desencadenó una respuesta urgente por parte de las autoridades. El Comando Jungla, la fuerza antinarcóticos de élite de Colombia, irrumpió en su apartamento el 7 de febrero de 2020. En un intento desesperado por escapar, Said saltó por una ventana de 15 metros de altura. Se lesionó y ya no pudo caminar, lo que permitió su captura. Sorprendentemente, Said vivía en un pequeño apartamento sucio, lo opuesto a lo que uno imagina al pensar en un narcotraficante millonario. Tras estar más de un año detenido en Colombia, fue extraditado a los Países Bajos en diciembre de 2021. Él también fue parte del extenso juicio Marengo. Los fiscales lo calificaron como completamente implacable y finalmente pidieron cadena perpetua en febrero de 2023. Said fue sospechoso de estar involucrado en múltiples asesinatos, intentos de asesinato y planes de ejecución en marcha. Absoluto disparate, respondió Said al escuchar la petición del fiscal. Negó todas las acusaciones. En julio de 2023, Said tuvo la oportunidad de hablar durante el último día del juicio. Preparó 2 hojas en las que proclamaba su inocencia y negaba tener cualquier implicación con asesinatos u organizaciones criminales. Jamás he dado la orden de sacar a alguien del tablero. No tengo nada que ver con el señor Tagui. Pero independientemente de su declaración, esto significó que una de las columnas del entramado criminal de Ridwan Tagui había caído. Sin embargo, la policía todavía tenía varios objetivos más. ¿Quiénes crees que eran? El 7 de octubre de 2021, el sobrino de Ridwan, Jawad F., fue arrestado en Marruecos. Jawad es el hijo mayor de la hermana mayor de Ridwan. Fue arrestado por su implicación en un asesinato fallido ocurrido en noviembre de 2017. 2 sicarios habían recibido órdenes de eliminar a Mustafa El Fechtali, un traficante de drogas exitoso que formaba parte del clan Bouyakrichan, los principales rivales de Tagui. Sin embargo, debido a un grave error, los sicarios acabaron matando por error a un estudiante de medicina de 26 años, hijo de un juez marroquí importante. El joven vestía una camiseta blanca, al igual que Mustafa, y estaba sentado en la misma silla donde Mustafa había estado unos momentos antes. La implicación de Jawad F. en este asesinato erróneo lo llevó a ser condenado a 6 años de prisión en Marruecos. Y ese no fue el único ataque en el que estuvo implicado. El nombre de Jawad F., apodado Bolle, de 28 años, había aparecido en numerosas investigaciones policiales de alto nivel en los Países Bajos durante años. La Fiscalía neerlandesa también buscaba procesarlo. Por ejemplo, fue formalmente acusado como autor intelectual en los preparativos del asesinato del abogado Dirk Wiersum, defensor del testigo clave Nabil B., ocurrido el 18 de septiembre de 2019.
Además, supuestamente orquestó el ataque a otro rival criminal de Ridwan. Ese hombre fue atraído a un lugar en Utrecht el 30 de octubre de 2019, bajo el falso pretexto de un negocio de drogas. En lugar de eso, fue brutalmente golpeado con varios objetos. Sobrevivió al ataque por pura suerte. Jawad era, en la práctica, otro brazo ejecutor de Ridwan, cuando se trataba de ejercer violencia. Pero apenas un día después de su arresto, la policía capturó a otro miembro clave de la organización de Ridwan. Aunque esta vez, la detención fue altamente inesperada. El 8 de octubre de 2021 fue arrestado Youssef Taghi, primo de Ridwan. Pero Youssef no era solo un primo, sino también su abogado. Esta posición le permitía a Youssef visitar a Ridwan con frecuencia en la prisión de máxima seguridad. Youssef se convirtió en la práctica en el vínculo más importante de Ridwan con el mundo exterior tras su encarcelamiento. Se le concedió por primera vez el acceso a la prisión el 12 de marzo de 2021 y en los meses siguientes hubo exactamente 98 momentos de contacto entre ambos, incluyendo 22 visitas. Estas visitas a veces duraban entre 2 y 3 horas, aunque solo una fracción del tiempo se dedicaba a hablar sobre el caso judicial. Entre otras cosas, Ridwan y Youssef hablaban sobre tráfico de drogas, planes de violencia contra un excuñado de Ridwan, sobornos a funcionarios públicos y planes de fuga. Especialmente este último tema, el de la fuga, era de gran importancia. A pesar de que existe una regla que prohíbe intervenir las conversaciones entre un abogado y su cliente, las autoridades tenían sospechas razonables de que Youssef estaba abusando de su rol como abogado de Ridwan. Además, la policía recibió información de que, incluso encerrado en una prisión de máxima seguridad, Ridwan seguía manejando su organización criminal. Esto llevó a las autoridades a tomar la decisión de intervenir todas las conversaciones entre ambos sin que ellos lo supieran. Los dos podían ser escuchados susurrando en holandés y árabe y escribiendo o rayando papeles constantemente. A veces comenzaban a hablar en voz alta sobre temas sin sentido, solo para volver a susurrar luego, lo cual indicaba que buscaban ocultar su verdadera comunicación. Debido a estas sospechas, las autoridades tomaron otra medida radical. Instalaron cámaras ocultas. Las grabaciones mostraron a Ridwan escribiendo en un papel y enseñándolo a Youssef, quien a su vez le tomaba fotos con su iPad. Youssef también le enseñaba imágenes a Ridwan, y este le respondía nuevamente por escrito. Algunos mensajes revelaron que Ridwan seguía liderando su organización desde la prisión. Por ejemplo, uno de los mensajes decía: 9 millones a la mujer de nombre no revelado, 5 millones a su madre y 2 millones al hombre que vive con su madre. Cuando los mensajes de Ridwan eran demasiado extensos, Youssef le respondía con frases como: demasiadas palabras. La clave del éxito es la brevedad y la claridad. Ya lo transcribí. Ridwan simplemente asentía con la cabeza. Pero no solo hablaban de negocios, también estaban organizando activamente 2 planes de fuga violenta. Uno de ellos se llamaba Plan BIOS y el otro, Plan C. Plan BIOS era una fuga que requería la participación de comandos fuertemente armados, como Navy SEALs, y el uso de 1.500 litros de aceite para hacer las carreteras resbaladizas alrededor de la prisión. Incluía también cortar todas las comunicaciones y la electricidad en la zona del penal. Algunos de los mensajes escritos entre ambos eran realmente reveladores. Youssef escribió: recibiremos una llamada hoy. Nombre no revelado, y su grupo trabajarán con otro nombre no revelado para hablar de BIOS. ¿Estás de acuerdo? Ridwan respondió: no entiendo nada de BIOS. Esto no es un juego de niños. Si nombre no revelado no viene, no viviré más o jamás volveré a ver la luz del día. No puedo decir nada de BIOS aún, solo una vez que conozca el plan. Pensaba que ya tenían todo listo. Tras otra respuesta de Youssef, Ridwan insistió de nuevo en la urgencia. BIOS no es un juego.
Mi vida depende de ello. ¿Por qué está tardando tanto? BIOS es prioridad. BIOS tiene que salir perfecto. Estas personas lo esperan, así que debe hacerse en silencio, no con fuerza bruta. Una vez que esté fuera, asegúrate de que haya muchas motos, una delante, una detrás. Revisa si hay cámaras en la ruta de escape. Busca en YouTube vídeos sobre mi celda. Verás la ventana con hierro. Asegúrate de que todo esté planeado perfectamente. Ningún tonto. Quiero Navy SEALs, hombres reales, no ladrones. Luego, en una reunión meses más tarde, Ridwan expresó claramente su frustración por lo mucho que estaba tardando todo y por el hecho de que aún no había un plan definido. Todavía nada. Tiene que ser al estilo Navy SEAL. Ustedes lo ven todo muy fácil. De verdad, inviertan. Denles a esos tipos algo de dinero, pero no demasiado, solo cuando esté bien hecho. Plano, croquis, todo debería haber estado listo ya. Tengo un mal presentimiento de sus charlas y promesas. Quiero ver el plan exacto ahora, lo he pedido 1000 veces. Nada, plano pronto, o váyanse a la mierda. Además del plan BIOS, también existía el plan C. Los hombres querían secuestrar a 4 empleados de Levy y exigir su liberación como rescate. Aunque se discutió con menos detalle que el plan BIOS, Ridwan dijo lo siguiente: para el plan C hay que descubrir los nombres. Ese es el plan. Si digo la palabra clave Megamindy, es hora del plan C. Esos nombres son importantes. Los nombres de las 4 personas efectivamente fueron descubiertos, lo que obligó a esas personas a esconderse durante mucho tiempo. Durante estas sesiones prolongadas, Youssef tomó conciencia de los riesgos que estaba corriendo y escribió: en caso de que esto alguna vez salga a la luz, quedará claro que se ha filtrado información. Y efectivamente, salió a la luz. Youssef Taghi fue arrestado en enero de 2023. Fue condenado a 5 años y medio de prisión. Durante su juicio, Youssef declaró que se había sentido seriamente presionado por su primo Ridwan. Sin embargo, el tribunal no encontró pruebas suficientes de esa presión. El acusado tomó la decisión por sí mismo de ayudar a su primo. No hay indicios de coacción, concluyó el tribunal. También se consideró probado que Youssef Taghi desempeñó un papel clave en la organización criminal de su primo. El acusado fue más que un simple recadero. También reflexionó sobre cómo podía ayudar a la organización criminal. En su declaración ante el tribunal, Youssef dijo lo siguiente sobre Ridwan: te dice cosas que, aunque no quieras escuchar, te las comparte. Así es como te vas metiendo, milímetro a milímetro. No hacer lo que me dice podía meterme en un gran problema. No colaborar me haría parecer un informante. Sabía demasiado. Esperaba salir de esto en silencio, pero supongo que no funcionó. En este punto de la historia de Ridwan, han pasado ya 4 años desde su arresto en Dubái. Un breve resumen hasta ahora. Su mano derecha, Said Rasuki, fue arrestado. Su sobrino, Jawad F., también. Su primo y abogado, Youssef Taghi, fue arrestado y condenado. Y lo más importante, sus planes de fuga fueron descubiertos. Bastante, ¿no? Pues aún no hemos terminado. Durante el encarcelamiento de Ridwan, se produjo un asesinato que removió todos los Países Bajos y todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. El 6 de julio de 2021, alrededor de las 7:30 de la tarde, el periodista de investigación y reportero del crimen neerlandés, Peter de Vries, salía de los estudios de televisión del programa RTL Boulevard, donde había acudido como invitado. En ese momento, unos hombres desconocidos le dispararon 5 balas, una de ellas en la cabeza. Tras el tiroteo fue trasladado al hospital, pero desgraciadamente, el 15 de julio, falleció debido a las fatales heridas de bala. La misma noche del atentado contra de Vries, la policía detuvo a 2 sospechosos. El presunto tirador, Delano G., de 21 años en ese momento, y el presunto conductor del coche de huida, el polaco Kamil E., de 35 años. Ahora te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con Taghi?
Pues Peter de Vries era confidente de Nabil B. Si te acuerdas, es el testigo principal del juicio de Marengo contra Taghi y su organización. Pero la relación del asesinato de Peter con Ridwan no termina aquí. Parece ser que Camille también estuvo vinculado con una brutal agresión al excuñado de Taghi. Junto a él participó otro hombre, Erickson O., que fue detenido en julio de 2022 acusado de tener el encargo de grabar la ejecución de Peter. En julio de 2022 también detuvieron al que se acusó de ser el organizador intelectual del asesinato de Peter, Christian M., de 27 años. Christian, junto al sobrino de Taghi, Jawad F., están vinculados según la policía con otro intento de agresión del excuñado de Taghi. Debido a estas casualidades, se sospecha que Ridwan podría estar detrás del asesinato de Peter de Vries. Aún así, no hay pruebas concluyentes que lo sostengan. También es verdad que de Vries se había ganado muchos enemigos a lo largo de su carrera. Por lo tanto, podría ser simplemente una casualidad. Por ejemplo, el mismo Willem Holleder, uno de los criminales más famosos de los Países Bajos, lo había amenazado de muerte. Si queréis conocer más sobre Willem Holleder, hacedlo saber en los comentarios, os leo. Ahora volvamos a Taghi y su organización, porque Youssef Taghi no fue el único abogado de Ridwan que terminó tras las rejas. Su otra abogada, Inés Wesky, también se metió en serios problemas. Inés Wesky es una de las abogadas penalistas más renombradas de los Países Bajos. También es conocida por su aspecto particular, pero no dejes que eso te engañe. Tiene una reputación temible en los tribunales. Wesky se convirtió en la abogada de Ridwan Taghi en 2019, poco después de su extradición desde Dubái. Desde el principio, muchos se preguntaron por qué aceptó defender a alguien como Taghi. Poco después de que Inés asumiera su defensa, mensajes PGP interceptados mostraron cómo la familia de Taghi buscaba desesperadamente la manera de seguir comunicándose con él. No mucho después, Wesky también tenía un teléfono PGP, supuestamente solo para mantenerse en contacto con Faisal, el hijo de Taghi, quien vivía en Dubái. Esto no parecía sentarle del todo bien a ella. En uno de los mensajes que envió decía: «Comprende que no puedo decir nada. También espero que esto no se comparta con terceros». Faisal, por su parte, también daba instrucciones a sus tías, las hermanas de Ridwan, en los Países Bajos antes de cada visita que Inés hacía a la prisión. Una de las instrucciones que envió a su tía fue: «¿Cuándo estarás con la abogada? ¿Puedes decirle que encienda su teléfono? Y también preguntarle si podría averiguar qué quiere que haga mi padre». Otro mensaje decía: «Tía, creo que también deberías pedirle a la abogada que visite a papá mañana y pasado mañana, porque hay muchas cosas de las que hablar». En otros mensajes, Faisal preguntaba decisiones que necesitaban tomarse urgentemente, como este: ¿dijo algo bueno? ¿Puede preguntar también si hay algo en lo que podamos ayudarle? Que le pregunte qué hacer con el dinero de nombre no revelado, si puede hacerlo con prioridad, así no sigue escribiendo sobre eso. Sin embargo, los mensajes también muestran que Inés no respondía lo suficientemente rápido para Faisal. Se quejaba diciendo: «La abogada está siendo rara, ni una sola vez ha enviado un correo desde que lo visitó. Normalmente escribe cada pocos días». Y más tarde: «Esa abogada está loca, nunca escribe ni manda mensajes, es una mujer rara». Entonces, el 21 de abril de 2023, estalló la bomba. Inés Wesky fue arrestada por la policía neerlandesa. Todos los titulares del país hablaban de ella ese día. Su oficina en Rotterdam y su domicilio fueron allanados y registrados minuciosamente por la policía, algo extremadamente inusual tratándose de una abogada, debido a las estrictas leyes de confidencialidad que protegen a la profesión. Tal como sucedió con Youssef Taghi, también fue acusada de ser parte de la organización de Ridwan y de haber servido como mensajera entre él y el exterior. Durante una audiencia en julio de 2022 en el caso de Youssef, el nombre de Wesky ya había salido a la luz como una posible intermediaria.
De hecho, ella fue la primera persona en transmitir mensajes de Ridwan, incluso antes de que Youssef estuviera en escena. Según mensajes interceptados entre miembros de la familia de Taghi, le dieron un USB con información confidencial. Wesky tenía que mostrarle esa información a Ridwan a través de su portátil durante sus visitas y luego transmitir las respuestas del capo a la familia, quienes podrían entonces tomar las acciones necesarias. Uno de esos mensajes decía: si puede llevarlo el viernes, sería genial. Así tendremos respuesta dentro de una semana. Mejor aún, si lo imprime también. Los mensajes PGP revelaron que la información del USB estaba relacionada con transportes de droga. Poco después, el hijo de Ridwan contactó a Raffaele Imperiale para discutir asuntos financieros. Imperiale es un capo italiano de la camorra, socio de negocios de Taghi, y de manera interesante, también era el suegro del hijo de Ridwan, ya que la novia de Faisal es hija de Imperiale. En un mensaje, Faisal le escribió: se lo diré a papá. Ojalá en unas semanas pueda responder. Una vez más, Inés no respondió lo suficientemente rápido, provocando frustración en Faisal. Un mes después, el hijo de Ridwan volvió a contactar con Raffaele Imperiale. No hay forma de comunicarme con él en este momento, escribió. Un mes más tarde, finalmente llegó una respuesta de Ridwan, transmitida a través de Inés Wesky. Faisal pudo transmitir esa respuesta a Imperiale. Era un cálculo relacionado con un pago por drogas. Sin embargo, Ridwan también expresó su decepción con Imperiale, aparentemente por no llevar bien sus cuentas. Le dijo a su hijo que a partir de ahora excluyera a Imperiale de cualquier nuevo transporte de drogas. Volviendo al arresto de Inés, el 1 de junio de 2023 fue puesta en libertad después de determinarse que ya no había motivos suficientes para mantenerla detenida. Sin embargo, sigue siendo una sospechosa en el caso. Se generó debate en torno a si Ridwan y su familia la forzaron a colaborar, si lo hizo voluntariamente, o incluso si ella misma se dejó arrestar por no poder soportar más la presión. De cualquier forma, fue suspendida de su labor como abogada. Anouar Taghi, otro primo de Ridwan y hermano de Youssef Taghi, también fue arrestado el 21 de abril de 2023. Anouar es considerado una pieza clave dentro de la organización criminal de Taghi. Anteriormente había sido detenido 2 veces, pero las autoridades tuvieron que soltarlo por falta de pruebas. Esta vez fue diferente. Está acusado de liderar su propia suborganización, encargada de robar vehículos, limpiarlos y esconderlos y prepararlos para ser usados en asesinatos por encargo. Además, se le implica en el tráfico de drogas y en el asesinato del abogado Dirk Wiersum. Aunque él negó todas las acusaciones, los fiscales creían tener suficientes pruebas esta vez, y así fue. El 15 de marzo de 2024 fue condenado a 26 años de prisión por su participación en el asesinato de Dirk Wiersum. Finalmente, el 30 de julio de 2023, en Dubái, fue arrestado Faisal Taghi, el hijo mayor de Ridwan. Sí, el mismo al que Ridwan le mandó aquella famosa selfie lanzando un beso. Hoy, Faisal tiene 23 años. La detención se produjo a pedido de las autoridades neerlandesas, bajo sospecha de que Faisal, apodado Genio, formaba parte de la organización criminal de su padre. Faisal, que estudiaba en Dubái, negó todas las acusaciones. Sin embargo, los Países Bajos firmaron un tratado con Emiratos Árabes Unidos para facilitar la extradición de criminales. Y poco después del acuerdo, Faisal fue arrestado. Finalmente, fue extraditado el 26 de julio de 2024 y ingresado en la misma prisión de alta seguridad donde se encuentra su padre. Las autoridades sospechan que, tras la detención de su padre, Faisal asumió un rol de liderazgo en la organización, cuidando de su madre y 6 hermanos. Según comunicaciones interceptadas, Faisal
codirigía el tráfico de drogas y el lavado de dinero, y planificó con su padre un escape forzado de la prisión Ebi. El proceso de Marengo ha sido enorme y ha desestructurado completamente la organización de Tagui. Finalmente, tras varios años de juicio, el 27 de febrero de 2024, el tribunal dictó sentencia: cadena perpetua para Ridwan Tagui y Said Rajzook, su mano derecha. Ridwan ha traído consigo una ola de violencia y destrucción, especialmente en los Países Bajos. Asesinatos de abogados, periodistas, el hermano de un testigo protegido y personas inocentes. Si no pasa nada extraño, Ridwan Tagui seguirá en la cárcel tras el último de sus días. Esta fue la historia de Ridwan Tagui. ¿Crees que es una condena justa? Y sobre todo, ¿qué crees que pasará con su organización? ¿Surgirá alguien que ocupe su espacio o seguirá operando desde la prisión? Comenta tu opinión. Tengo curiosidad por saber qué piensas. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Solo te llevará unos segundos y nos ayudará mucho a poder seguir creciendo para traer vídeos como este al canal. Nos vemos en el próximo.